Las de monetización que tenemos previstas para el área de podcast. Un tema del que todo mundo habla últimamente. Se habla de todo. Se habla de sus altísimos CPMs, que se paga por encima de $15 el CPM. Todo el mundo habla. ¿Por qué no recordarlo del fenómeno serial? Todos tenemos un conocido que dice ganar mucho dinero de podcast, pero es obvio que las marcas no están invirtiendo en ello. Decíamos que ¿por qué los podcasts no existen para la publicidad? Vamos a intentar analizarlo. Por un lado hay un componente que tiene que ver justamente con las métricas, es decir, cada quien controla sus datos, expone sus datos y esos datos en ningún caso están homologados. El mercado publicitario, evidentemente, exige algo más. También hay una imposibilidad de garantizar que el contenido que se descarga es a continuación escuchado. Esto es algo que tiene mucho que ver con la fehaciencia intrínseca del audio online, que en el área de la radio online ha venido derivándose como moneda de cambio clara, ¿no? Es decir, tanto porcentaje del audio escuchado, tanto es en lo que cuesta o lo que pagamos por una campaña en concreto de audio online. Hay una percepción amateur del contenido. Hay una carencia de formatos publicitarios, digamos, de inserción dinámica. ¿Qué significa esto? Que los anuncios puedan ser insertados uno a uno en función de las directrices del ad server, es decir, a un usuario de España se le insertan anuncios de España, a un usuario de Argentina se le insertarían anuncios de Argentina de modo dinámico, es decir, hasta 3 veces, por ejemplo, como máximo iría, por ejemplo, contabilizando ese tiempo máximo o ese tiempo de escucha que finalmente implica esa inyección publicitaria, y con una fehaciencia de cuántos exactamente están siendo inyectados en cada caso. Por otra parte, hay una carencia, un desconocimiento general. Hablamos ahora mismo del caso de España, un desconocimiento general de los contenidos que ofrece el podcast. Es decir, esto en el entorno por deciroslo, de las agencias y de los anunciantes no es un fenómeno, como sí parece ser un fenómeno en los entornos, digamos, más vinculados a contenidos. Hay una carencia de formatos insertados, esto ya lo he comentado. Hay una falta también de propuesta agregada. ¿Qué significa esto? El podcast tiene una tendencia que además es muy inteligente, que tiende a ofrecer contenidos cada vez más especializados y a su vez esto implica que vayan a un nicho de anunciantes objetivo muy determinado. Pero claro, eso para los anunciantes es insuficiente. Los anunciantes requieren en general pues unos contenidos o de una masa crítica mucho más importante. El ejemplo sería, si hacemos un contenido de podcast para, por ejemplo, golf, es muy adecuado ir a ofrecer a gente que elabora palos de golf, pero por otra parte igual también sería muy interesante ofrecerlo a la gente de BMW. La gente de BMW, digamos, no es accesible, sino es que tengamos una masa muy crítica que le pueda suponer un beneficio. Y esto también es algo a considerar. ¿Cómo nos sumamos a algo más grande que nos permita obtener también los beneficios de aquello que se vende o que las marcas compran en una esfera de una dimensión más allá de nuestra especialidad?
Y siento decirlo, hay falta de grandes referentes como Serial, personas conocidas vinculadas al concepto de podcast. Disculpar, esto sé que es como un poco discutible, todo el mundo siente que es muy importante en esta área y de verdad que seguramente que lo es para aquellos que lo escuchan. Pero justo estamos en esos inicios, estamos con, por ejemplo, Prisa, con un inicio de planteamiento muy profesional en el área de podcast y esperamos que a partir de eso también salgan muchas otras iniciativas que permitan avanzar en esta dinámica. Algo está cambiando, sin duda también en España. Hoy ya se puede monetizar un podcast, es decir, no se podía monetizar, es cosa ya del pasado. Os vamos a presentar una fórmula simple en 5 pasos. 1. Métricas. Claramente hay que dar seguridad de lo que estamos ofreciendo al mercado. Primero, existe el primer directorio certificado de la radio en España, que está editado por Airo, donde quien quiera, por supuesto, y quien no también, puede solicitar la certificación de sus audiencias. Esas audiencias, disculpad, tienen que ver con los oyentes o, en este caso, con el volumen de descargas que se hacen, con independencia de su entorno de distribución. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir que se trata de homologar X volumen de descargas que puedan haberse producido en iVoox, en Spreaker, en iTunes, no importa dónde, todos son audiencias de este podcaster en concreto. También presentamos nosotros en nuestro caso en concreto a los podcasters también como un entorno o como un fenómeno de influencers. Básicamente bastante similar a lo que está ocurriendo con los youtubers. Desarrollamos formatos de inserción dinámica, es decir, formatos 1 a 1, que, insisto, permiten que un oyente de ese podcast en Argentina pueda estar escuchando un mensaje distinto al oyente que está escuchando este mismo mensaje en España. Os preguntaréis igual cómo funciona la inserción dinámica. La explicación es bastante simple. La cosa es que cuando un usuario se descarga el contenido, el sistema hace que vaya a buscar un anuncio y toque a la puerta del servidor de anuncios. Diga, clic, clic, aquí estoy. Yo soy la IP X. Y a partir de allí, el ad server busca, tengo anuncio que mostrarte, sí o no, en función de qué parámetros este es el mejor anuncio a mostrarte, te lo ofrezco, lo sumo a este contenido de descarga que estás solicitando y te lo bajo paquetizado. Después tenemos un tema que es súper importante, que es masa crítica. Si llegamos con 5.000 oyentes, no importa cuál sea la especialidad, a un anunciante será muy complicado que ese anunciante nos compre, a no ser que sea un anunciante muy específico o muy específicamente interesado en ese sector en particular. ¿Cómo rellenar el resto? Porque de lo que se trata al final como podcaster es que tú te hagas una línea y digas, yo puedo obtener los más altos rendimientos de aquellos cuya afinidad es máxima, pero a partir de allí tengo un hueco que rellenar y ese hueco que rellenar es muy interesante hacerlo con anunciantes también premium, pero que no necesariamente requieren un contenido tan absolutamente determinado. Y aquí es muy importante la agregación. Es decir, es muy importante que ellos sepan que pueden llegar a un volumen importante de podcasters con unas cifras que les merece la pena
hacer, digamos, el esfuerzo siquiera de la investigación de ver cómo funciona todo esto. En el caso de AudioMotion, nosotros ya trabajamos con 15,5 millones de oyentes de radio online en España. Y tenemos también agregados el 62,8% de los oyentes de radio online reconocidos. Esto comparando con los datos de IAB sobre radio online que cifran las audiencias de radio online en España en una cifra de 24,7 millones de oyentes. Por tanto, presentamos esta fórmula en 5 pasos que tiene que ver con, primero, métricas, segundo, situar a los podcasters como influencers, tercero, desarrollo de formatos de inserción dinámica, es decir, la tecnología existe y sí está allí a vuestra disposición. 4, agregación, objetivo, masa crítica, suficiente para poder avanzar. Y quinto, representación por una empresa nacional referente. En este caso, lo que os proponemos es AudioMotion como líder en la radio online en España. Ahora bien, se puede certificar audiencias a través de audio, se puede comercializar podcasts a su target natural. Nosotros no pretendemos decir todo podcast tiene que ver, por ejemplo, en este caso con AudioMotion, sino es muy natural o muy razonable que haya un acercamiento del productor de podcast con aquellos targets que tiene naturales, volviendo al ejemplo de golf, que el productor del podcast de golf hable con las empresas que producen, por ejemplo, palos de golf. También el podcaster puede hacer branded content adecuado a los intereses de una marca. Muchas veces incluso en líneas muy diferentes a las que viene haciendo contenidos. Nos ha pasado de conocimiento que, por ejemplo, un podcaster que tenía que ver con contenidos de una determinada cosa, pues ha sido propuesto por una marca. Gracias. Casi agua. Gracias. Disculpad, pues ha sido... Gracias. Decía que un podcaster ha podido ser invitado por una marca a desarrollar contenidos de branded content adecuados para su marca. Y, por ejemplo, pues hablamos de viajes o hablamos de, digamos, de consumo. Y simplemente porque le ha gustado el estilo de un determinado podcaster y no necesariamente porque hable de eso en lo concreto. Ya muchas veces se han desarrollado pues, productos a medida de una marca para desarrollar contenidos adecuados a esa marca de tal modo y también para producir cosas para esa marca. Se puede producir contenidos en general y también se puede hacer crowdfunding y también gestionar ayudas públicas. Todo esto es posible hoy. Pero ahora también se pueden hacer algunas cosas más. Solo que se puede cumplimentar, por ejemplo, la comercialización con AudioMotion para el resto del mercado publicitario, basándonos en sistemas de inserción dinámica. Las claves, en definitiva, son un sistema de inserción dinámica de anuncios, gran posicionamiento del mercado en España. Por suerte el audio en España, algunos no lo saben, no lo conocéis, algunos, pero ciertamente empezamos de los primeros a comercializar audio y audio online y por tanto eso nos ha hecho avanzar de una manera muy significativa comparado con el resto de nuestros homólogos en Europa. Servicios de alto valor añadido, ¿qué significa? Cuando nosotros nos presentamos con un anunciante hablamos siempre de estrategia, de creatividad, de producción, de análisis, de cosas que tienen que ver con lo que tiene que hacer para que su marca opere de cara a los usuarios online. No solo de las marcas de los
en concreto, en el caso de las radios o de este podcast en concreto no, sino de en general, sabiendo o conociendo que de todo lo que es el mundo del audio online puede ser favorable para el crecimiento de la marca en concreto. Luego también tenemos establecido un sistema de colaboración progresivo. Disculpad. Muchas empresas como nosotros, por ejemplo, hablan con gente a partir de que tiene unas audiencias determinadas muy altas. Nosotros siempre hemos abierto la puerta a iniciar procesos incluso en épocas muy early stages, muy de inicio, con gente codo a codo para lanzar proyectos e ir colaborando en que la publicidad vaya operando en la medida en la que también el proyecto va progresando. Y por lo tanto, a partir de allí, nosotros tenemos un laboratorio que va trabajando permanentemente en ideas para ir gestionando nuevos formatos posibles para el desarrollo de este podcast o de esta radio online en lo concreto. Nos acercamos al mercado siempre con criterios de afinidad a grupos objetivo, es decir, no vendemos radios, vendemos oyentes, no vendemos podcasts, vendemos descargas, en vuestro caso. Trabajamos con un sinfín de radios, tenemos el orgullo de trabajar con la inmensa mayoría de las que están operando en nuestro país. Y en cuanto a anunciantes, también prácticamente todas las primeras marcas del país están trabajando con AudioMotion. Y solo me gustaría reflejaros esto que es el espíritu de lo que hacemos con algún 1938, Orson Welles provocó el pánico en Nueva York. 1963, Martin Luther King lanza un discurso que cambiará el mundo. 1969, Neil Armstrong llega a la Luna. El mundo ha cambiado al ritmo que marca su sonido. Entra en audioemotion.es y descubre cómo llegar al 70% de oyentes de radio online. AudioEmotion, un susurro directo a la emoción. Antes de nacer, el primer estímulo que tenemos es escuchar la voz de nuestra madre. Y al nacer, ¿qué hacemos? Soltar un buen sonido. Así decimos hola al mundo. Síguelo haciendo para dar tu mensaje. Es básico. Entra en audioemotion.es y descubre cómo llegar al 70% de oyentes de radio online. AudioEmotion, un susurro directo a la emoción. Nos gusta lo que hacemos. Por eso os proponemos que esta fórmula trabaje y opere también con vosotros o con los que queráis que podamos trabajar juntos. Gracias. Preguntas, sí, claro. Encantada. Por lo que he entendido de la exposición, nosotros, los podcasts pueden trabajar con vuestro sistema, pero siempre a través de otras plataformas. Es decir, no he entendido que haya una manera en la que yo directamente me siento contigo y te digo, mira, esto es lo que yo tengo, estas son mis audiencias, vamos a trabajar. Es decir, por lo que he visto, a través de iVoox, a través de Spreaker, radios online, digamos que siempre hay un intermediario que es el que hace de plataforma y a través del cual vosotros podéis inyectar esa publicidad en mi audio final. No es una cosa entre vosotros y yo. Eso no tiene por qué ser así. Es decir, para nosotros lo importante es el hecho de poder inyectar y de poder tener la tecnología posible para inyectar los anuncios de manera dinámica. Eso tiene muchos procedimientos. Tiene el procedimiento de... La primera pregunta es, ¿dónde alojas tus podcasts? En Spreaker. Ok, pues en este caso tendría que ser en Spreaker. Siempre tienes la opción de hacer una inyección en N sitio, pero nosotros en el sitio debemos de tener nuestra tecnología implementada para hacer posible
que tú llegues a todas tus audiencias. El peor problema que nos ocurre en podcast es que están los entornos de distribución, todos muy loables, pero claro, el problema está en que no tenéis un control de todo lo que se distribuye en todos estos entornos. Por eso siempre hablamos de dónde estáis haciendo el hosting. Dicho de otra manera, si tenéis el hosting, por ejemplo, con Spreaker o con N plataforma, yo le voy a llamar X, y allí tenemos nosotros insertada nuestra tecnología, automáticamente estaríais impactando a todos vuestros oyentes, no importa a través de qué plataforma y no importa a través de qué sistema. Estamos entrando en una capa más baja de la distribución. Y esa es la parte más importante de lo que realmente os quiero transmitir. El entorno de distribución es uno, y otro muy distinto es la génesis del producto, que se hostea o se aloja en un sitio y a partir de allí se distribuye. Esta parte podéis elegir hacerla con unos u otros. Es importante que estos unos u otros tengan nuestra tecnología para simplemente hacer posible la monetización a través de esto. No sé si me he explicado. Sí. Otra cosa, también hablas de las métricas. Ya conocemos, y en el tiempo además que llevamos aquí desde ayer, ha quedado muy claro que uno de los problemas del podcasting mundial es que no existe un sistema métrico, digamos, que nos iguale a todos, aunque sea que nos iguale en la mentira, como el EGM. Quiero decir, estas cifras son lo que sea, pero son igual de falsas para todos, ¿vale? Y mencionas Aero. Vosotros sois socios de Aero. Sí. Pero la sensación que nos ha quedado con el tema de la certificación a todos es de mucha violencia económica. ¿Sabes? Quiero decir, están poniendo unas tasas y luego encima tú estás en Spreaker, tú estás en iVoox, estás en Libsyn, y ahora resulta que estas plataformas gigantes tienen que ceñirse a lo que diga Aero, que tampoco nos da la sensación de estar en la punta de lanza de la tecnología, para que Aero nos diga que el Libsyn ni más ni menos, o que Spreaker, o que SoundCloud es un sitio digno, y que ellos certifican que Libsyn está midiendo bien las audiencias. O sea, cuando Libsyn lleva en el negocio 5.000 años y lo que ellos digan es palabra de Jobs, y ahora llega Aero de pronto a decir esto, y además con unas tasas que nos resultan, quiero decir, que una vez más parece que no mencionan al podcasting en general, pero no parece que esto esté pensado para nosotros, una vez más. Porque están partiendo de unos niveles donde, oiga, yo lo que quiero es ver si monetizo. Dice usted que me va a certificar la audiencia, vale, pero lo que me está pidiendo es porque usted supone que yo ya tengo el negocio montado. Y si yo ya tengo el negocio montado y ya estoy cobrando como para pagarle a usted lo que me está pidiendo, ¿para qué necesito que me certifique? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque ya te digo, o sea, lo primero, aclarar qué es Aero. Aero es una asociación. Aero es una asociación que en un momento determinado toma el paso de certificar, puesto que ni el EGM está certificando y validando los datos de toda la radio online en su conjunto, ni muchísimo menos, ni tampoco el certificador oficial de IAB, que es Comscore, mide el audio. Es decir, después de 5 años, porque nació Aero en 2012 concretamente, luchando a golpe y muerte para intentar unas gráficas, unas mediciones oficializables, el porqué de este objetivo es muy simple. Es que si no estás oficializado, simplemente no existes. Es tan simple como eso. O sea, en el mundo publicitario no sirve de que tú me digas que tienes X audiencia y que otro me diga que está otro. Sí, porque yo he contado que tengo esto más, pero que a mí me ven en casa 3 y a mí me escuchan 4. No sirve. Entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Aero toma la iniciativa de certificar los datos conocidos. O sea, no se inventa ninguna rueda, sino que dice, vale, vamos a decir, ¿qué es lo que se conoce? Los datos de streaming de la radio se conocen. Se conocen en cuanto a de dónde se conectan los oyentes, en cuanto al volumen de horas que se escucha la radio, en cuanto al volumen de los usuarios únicos que tiene, sí. En cuanto a qué podcasters, ¿se conoce el volumen de descargas? Sí. ¿Se conoce
¿Cuántas de estas descargas corresponden a usuarios únicos determinados? En principio también. Otra cosa ya es que estamos en un aspecto de vinculando estas métricas a las empresas de distribución, insisto, todas súper respetables, pero estamos más abajo. ¿Desde dónde se envía el streaming? Desde allí, en este caso, o desde dónde se distribuye el podcast, desde allí, independientemente de si la solicitud de la descarga se hace vía iVoox, vía Spreaker, vía iTunes o vía X, debería de ser contado. Entonces, Aero lo único que están haciendo es facilitando esa certificación y esa fehaciencia de datos a partir efectivamente de una auditoría, que tiene un coste. Pero Aero es una entidad sin ánimo de lucro. A partir de allí ha establecido unas tarifas que bien criticadas han sido en el sector por parte de otras entidades certificadoras que lo que dicen es que no se puede ir cobrando tampoco por este trabajo. Con lo que quiero decir con esto es que nadie va a estar contento. No es obligatorio certificarse, es una opción que no se tenía y que yo creo que debería de ser recibida simplemente con felicidad en el mercado, porque efectivamente ahora es posible esta opción y es posible que podamos ir a Coca-Cola y decir, oye, yo tengo 300.000 oyentes certificados, cosa que antes no ocurría. Ya, pero ¿certificados por quién? Quiero decir, básicamente lo que me están diciendo es que yo voy a certificarme yo como podcaster y aparte de pagar mi tasa, Aero me tiene que decir si ellos consideran que la manera de medir de Spreaker es correcta. Y luego falta por ver qué reconocimiento llega a obtener Aero, que seguramente, conocido de este país, puede hasta ser alto. Quiero decir, porque de pronto alguien que es una asociación completamente privada y particular, sin ánimo de lucro, como todas las asociaciones, quiero decir, sin ánimo de lucro significa que no se reparten el dinero entre los socios, no que la asociación no quiera ganar dinero per se, ¿vale? Eso es lo que significa sin ánimo de lucro. Y de pronto se erige de una manera con un gran impacto mediático, muy sorprendente, como alguien que va a certificar. Para mí, lo chocante no es que me certifiquen a mí, ¿vale? Sino que Aero me puede decir a mí, no, yo a usted no le certifico porque usted está en Spreaker y nosotros entendemos que Spreaker no cuenta bien las descargas. No. Eso puede ser así. Nosotros, no. Lo que sí que es verdad es que Aero se reserva la condición, como sí. Efectivamente es. Porque a Aero lo último que obviamente le interesa es incurrir en ninguna situación que pueda dar lugar a sospechar de su buen hacer. Y por lo tanto lo único que tiene que hacer es garantizar que la situación de la medición de todos es homologarle. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil en este negocio. U otro es que yo no hablo de ninguna entidad en concreto, simplemente hablo de las mismas entidades de hosting deben de ser capaces de estar midiendo lo mismo. Eso se puede hacer y se puede garantizar, y efectivamente estos son datos que existen, que hace falta recolectar, validar, homologar y publicar. Y en aras de la transparencia estamos, porque efectivamente hay unas audiencias que son muy importantes y que se tienen que dar a conocer. Es decir, el podcast y la radio online no pueden vivir a partir del oscurantismo. Esto no es la manera de funcionar. Si no funcionan las vías oficiales o más oficiales dentro del entorno tradicional, como bien han sido hasta ahora los EGMs, debemos de buscar alternativas. Y sin temor, Aero lo que ha hecho es dar ese paso, sin favorecer absolutamente a nadie, sino todo lo contrario, abriendo las puertas a todos, sean o no asociados. Esto ha sido así. Es decir, igual no se ha explicado lo suficientemente bien, pero es exactamente así como se ha operado. Entonces, no se trata de invalidar a nadie, al contrario, se trata de dar claridad a todos. En cuanto al precio, yo siento decir, no es un precio, digamos, poco razonable en absoluto para el trabajo que hay que hacer para hacer eso. Pero insisto, yo tampoco estoy como
Aero, ¿no? En función de aclarar, y es un tema absolutamente opcional, pero es una gran noticia que existe esa opción hoy por hoy, mi opinión. Gracias. No, yo, a raíz de lo que estáis comentando, de lo que preguntaba Emilio, entiendo y me acojo a la referencia que Emilio hacía al EGM. Estoy de acuerdo en que el EGM, por ejemplo, en el caso de la radio, ¿no? El EGM es un sistema con muchas deficiencias. Emilio decía una gran mentira, pero tiene una ventaja, que es una mentira aceptada por todas, y entonces con sus críticas, con sus defectos o con lo que quieras considerarlo, hay un acuerdo tácito de la industria radiofónica y de los anunciantes de que lo que diga ese informe nos lo creemos y a partir de ahí tomamos decisiones. Entiendo que supongo que la propuesta de Aero va, pregunto, en ese sentido. Totalmente. Es decir, los primeros acercamientos que tenemos con las agencias, que ya insisto no son nuevos, porque las agencias y los anunciantes saben perfectamente que hay una carencia en la medición de este tipo de datos, y ellos casi son los que nos piden en realidad que haya algún plan, alguna iniciativa que permita esta medición. Es decir, y ya no digo medición, sino validación de datos, porque claro, o sea, nada más atrevido. En Aero no somos medidores de nada, simplemente desde Aero se validan datos de terceros como buenos para poder certificar esas audiencias, ni más ni menos, pero será efectivamente la moneda de cambio de la radio online, y entendemos también que del entorno, incluyendo el entorno de podcast dentro de ese concepto. ¿Pregunta más? No, seguro. Ya está. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, solo que quede bien claro que la idea es de dinamizar el mercado, no de crear, digamos, situaciones que hagan justo todo lo contrario, ¿no? Que es un poco la sensación, ¿no? O sea, se trata de que todo el mundo pueda tener una alternativa válida y ganar dinero con aquello que produce, que sería bastante razonable. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Jornadas de Podcasting 2016, patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro.